Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, hoy me van a ver porque estamos analizando este apunte, que es el apunte de Enrique Saforcada, que les di para leer al principio. Se llama Algunos lineamientos y consideraciones básicos sobre atención primaria de la salud, unidades sanitarias y salud mental. De este apunte, en este momento nos vamos a enfocar únicamente en la introducción, ¿sí? Sobre APS la vamos a ver un poquito más adelante, así que hoy vamos a estar más que nada sobre la introducción y algunos conceptos importantes que expone Enrique Saforcada y que ustedes muy bien fueron comentando en el debate que se fue armando en Classroom. Bien, antes de seguir avanzando hay que decir de dónde salió este apunte. Este apunte es una fotocopia que pertenece al libro que se llama El factor humano en la salud pública. ¿Sí? Es un libro de psicología sociocomunitaria, un libro que compila Enrique Saforcada con varios investigadores diferentes aspectos de lo que es el concepto sanitarista que tiene Saforcada y todas las implicancias que tiene. Bien, veamos. En este texto Saforcada nos menciona algunas cuestiones muy interesantes que hoy vamos a resaltar. Primero, habla de una gestión de la salud positiva. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es esa gestión de salud positiva? Bueno, nos dice Saforcada que es dejar de pensar en primer lugar en la enfermedad, ¿sí? Para empezar a pensar en los factores protectores, ¿no? En la cuestión más bien preventiva o de promoción de la salud, incluso. Entonces, vamos a dejar de pensar en esos términos y vamos a, también dice, a dejar de hacer hincapié exclusivamente en los factores individuales, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el apunte de Delelis que nos plantea, digamos, el paso, la transformación del paradigma mecanicista al paradigma de la complejidad y sus implicancias en la salud. Pero eso es un tema que vamos a ver aparte. Bien, sigamos avanzando. Dice que de no hacerle caso, digamos, a esta cuestión, ¿no?, de la salud social, de la salud comunitaria, estaríamos cayendo en un vicio de sobrepensar la enfermedad. Y qué importante, ¿no?, en este contexto sociohistórico que estamos viviendo, la cuestión de no sobrepensar la enfermedad. ¿Cuál sería el inconveniente de sobrepensar la enfermedad? Bueno, Saforcada nos marca algunas de esas consecuencias acá en el texto. Vamos a verlo un poquito más cerca. Principalmente con este concepto que aparece acá en pantalla, que se llama la iatrogenia negativa o iatrogenia a secas. Bueno, ¿qué es la iatrogenia? La iatrogenia tiene que ver con acciones que podemos hacer individualmente o como colectivo, que en vez de favorecer la salud, lo que hacen es perjudicarla o generar más enfermedad. Pero ojo, no son cualquier tipo de acciones, son acciones que inicialmente se pensaban como acciones de salud, que terminan generando el efecto contrario, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que suele suceder mucho en las escuelas es la utilización de los diagnósticos que muchas veces se filtran o a veces equipos de orientación escolar acercan a los docentes, diagnósticos, ¿no?, de tipo orgánico o de tipo psicológico. ¿Y qué pasa con esos diagnósticos? Muchas veces las personas, en el caso por ejemplo de los docentes, generan situaciones que refuerzan la situación problemática y no permiten por ahí que aparezcan otro tipo de acciones más saludables, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay otros, también en la propia medicina o en la propia publicidad, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen estas publicidades donde
se vende a las personas que si tenés un dolor de cabeza, no te puedes concentrar, entonces recurrí a tal medicamento. A ver, es un medicamento, ustedes dirán, tiene que haber un estudio, un aval científico de laboratorio, perfectamente, pero la utilización que se está haciendo de este medicamento es justamente iatrogénico. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque si nosotros nos automedicamos, podemos estar generando otras situaciones peores, ¿no? Por ejemplo, tapando ciertos síntomas y haciendo que el curso de una enfermedad se agrave, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Bien, por eso habla también de esta iatrogenia que, como dijimos, al sobreutilizarse prácticas diagnósticas y terapéuticas que producen daños. Bien, también, bueno, en el caso de salud mental, también hay casos de progenitores que insisten en que sus hijos tienen ciertos problemas e incluso los llevan a muchos especialistas y demás, y terminan generándole, digamos, más problemas de salud que los originales, ¿no? O sea, bueno, hay una multiplicidad de situaciones que vamos a ir también, espero, desmenuzando en los diferentes debates y demás. Bien, el otro aspecto que marca el texto es este. Dice, se refuerzan el monto de hipocondríaca y las prácticas de autoprescripción. Esto que estábamos mencionando hoy, ¿no? La gente tiende, al estar sobreinformada, esto nos pasa con la pandemia, ¿no? Al circular tanta información, tiende a pensar que eso le ocurre a ellos, ¿no? Y muchas veces no está bien pensado, analizada la situación, no se hace una consulta al profesional pertinente. Incluso esto, ¿no? El temor al contagio hace que muchos no consulten al sistema de salud y generen este tipo de prácticas, ¿no? A ver, la hipocondría tiene que ver con esta cuestión del temor a tener una enfermedad, generalmente grave, y las prácticas autoprescriptivas, bueno, van de la mano. O sea, es que las personas acceden lamentablemente a muchos medicamentos sin la propia orientación de un profesional de la salud y muchas veces obviamente esto genera problemas de salud más graves, ¿no? Particularmente en salud mental con el uso indiscriminado de psicofármacos, dice acá también el texto, muy importante eso también. Muchas veces hasta hay médicos no especialistas que recetan psicofármacos, los cuales son drogas bastante complejas, bastante pesadas, digamos, en la jerga se dice que son drogas sucias, y sin embargo se recetan o se dan o se consumen de una manera casi les diría como si fueran caramelos, ¿no? O una cuestión medio más de medicina empírica que científica. Bien, sigamos. Se desresponsabiliza al componente formal del sistema de salud, los profesionales, técnicos o instituciones de salud oficialmente avalados, desde el principio rector del quehacer en salud pública. Mantener sanos a quienes están sanos. O sea, al sobrecargar las tintas sobre esta cuestión de la enfermedad, ¿sí? Se olvidan de algo muy importante, que es mantener sanos a quienes están sanos. ¿Sí? Cuestión que sería el principio rector, ¿no? De cualquier práctica médica, pero que muchas veces eso se olvida o se pone en un segundo plano. También podemos hacer referencia a lo que está pasando actualmente. Mucha gente, por el temor al contagio y demás, está dejando de cuidar su salud en otros aspectos. Por ejemplo, están con temor, por el temor del contagio, no están cumpliendo con el calendario de las vacunas obligatorias. Lo cual, digamos, supuestamente tratando de protegerse de un frente de contagio, estamos generando otros frentes donde se está debilitando la salud. ¿Sí? Bien, esos son algunos ejemplos. Bien, sigamos analizando un poquito más el texto. Bien.
hay una cuestión que, ¿vieron ustedes cuando vieron el video de Zaforcada? No sé, a mí me causa mucha gracia porque veo, bueno, es un tipo muy comprometido y demás, pero es como, ¿no? Bastante ácido con sus comentarios, un tipo bastante crítico. Y bueno, en el texto no deja también lugar a dudas de eso, ¿no? Él dice, bueno, que la prevención primaria, una de las acciones principales de la prevención primaria es la protección y promoción de la salud y justamente prevenir las enfermedades, ¿sí? Eh, cuando él habla de esto de prevención primaria, el primer contacto, el nivel de atención en salud, pensemos en lo que hoy se llaman CAPS, ¿sí? Centros de Atención Primaria de la Salud. Son las instituciones más cercanas a la gente, porque están ubicadas en los barrios, donde es la puerta de entrada al sistema de salud. Bien, lo que nos dice que muchas veces la cuestión protectiva y promocional brilla por su ausencia y la prevención primaria de la enfermedad se limita a la aplicación de algunas técnicas biológicas, ¿sí? O sea, muchas veces se limita únicamente a la vacunación. Hoy eso está cambiando, igual hay que recordar que este texto tiene sus años, hoy eso está cambiando bastante y encontramos en los centros de atención primaria de la salud también otros servicios como profesionales psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, cosa que antes estaba mucho más limitado, ¿no? Y más abocado a la atención de la enfermedad física más que a la promoción y prevención de otros tipos de enfermedades, ¿no? Bien, bueno, hoy hay una serie también de planes que se están ocupando de, por ejemplo, de la primera infancia, de los primeros 1000 días. Bueno, son políticas de salud estatal que apuntan a la promoción de la salud. Bien, lo que nos dice entonces el doctor Zaforcada es que estas omisiones, o sea, el hecho de que hagamos hincapié generalmente en la enfermedad, hace que se generen causas, ¿no? De enfermedad en cuestiones muy evitables, ¿sí? Por eso dice que engrosa de modo exagerado el quantum de morbilidad presente en la sociedad argentina y sin que tal cuestión esté presente de modo generalizado en la voluntad e intención de los profesionales y técnicos, se constituye en uno de los aportes más importantes que se hace al inmoral y socialmente deletéreo sistema de mercado de la enfermedad. Atenti con la denuncia que está haciendo acá el señor Zaforcada, porque está diciendo que esta omisión, ¿no?, de muchos profesionales e instituciones de salud hace que lo que se esté fortaleciendo es este sistema del mercado de la enfermedad. Bueno, también la pandemia nos da un pantallazo de cómo están reaccionando los diferentes países en diferentes lugares del mundo. Y fíjense que en los países donde la atención pública está muy minimizada o lo que más está generalizado es la atención privada de la salud, hay bastantes problemas para intervenir en esta situación, ¿no? Y quizás tiene que ver con esto, que estos sistemas privados de salud se han enfocado más que nada en generar su negocio. De hecho, la industria farmacéutica, tengo que revisar el dato, lo pueden buscar ustedes, pero la industria farmacéutica creo que no sé si es la primera o la segunda industria que genera más millones de dólares en Estados Unidos. Así que pensar un poquito también estas cuestiones, ¿no? Bien, sigamos avanzando un poquito más. Bien. En los espacios, dice, en los cuales este mercado no tiene ningún grado de racionalidad, como es el subsistema público de atención de la salud, el efecto de la ausencia de las acciones protectivas y preventivas no biológicas trae como consecuencia la inundación de las instituciones y los servicios con una demanda creciente e indetenible, ¿no? Lo que está diciendo Zaforcada acá es que muchas veces la gente se vuelca masivamente al sistema público de salud por no contar con los recursos para acceder, digamos, a una atención de calidad. Y bueno, muchas veces esto generó también la saturación del sistema público, ¿no? Pero, a ver, el problema no es ese, sino el problema es la poca disponibilidad de profesionales, de instituciones y la organización territorial del sistema de salud. Eso igualmente, insisto, el texto ya tiene sus años, fue cambiando,
con otras políticas, por eso vamos a ver también lo que es APS, que se fundamenta un poco en las políticas actuales de salud en muchos países de Latinoamérica, incluido el nuestro. Pero bueno, igualmente podemos ver en muchos casos que no siempre funcionan como deberían funcionar, ¿no? El sistema de salud pública. Bien. Y bueno, otra cuestión que creo que algunos compañeros sí la publicaron en el Classroom es esta, que dice que al abandonarse de alguna forma el centramiento en las preocupaciones por la salud pública, muchos profesionales se vuelcan a la acción privada, obviamente, y bueno, ahí hay también una pérdida, ¿no? En el sentido de recurso humano, ¿sí? Bien. Bien. También otras cuestiones que tienen que ver directamente con la política, ¿no? de la salud pública. Bueno, nos dice Saforcada, acá también vamos para destacar esta frase: quienes se ocupan de la salud tienen que tener real y concretamente presente, que el poder enferma y los enfermos se ocupan mal de los enfermos. Bien, esta frasecita es bastante interesante, ¿no? Los enfermos se ocupan mal de los enfermos. Marqué todo al final, no sé si se nota. Ahí va. Bien. Interesante, porque la cuestión del poder, lamentablemente, nos atraviesa a todos, ¿no? Nos atraviesa en nuestros diferentes lugares de trabajo, en las diferentes instituciones que encarnamos, y también hay vínculos, ¿no? de poder en las diferentes instancias, ¿sí? Gubernamentales, no gubernamentales, en los laboratorios, etcétera, ¿no? Las obras sociales, otro gran tema, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que Saforcada hace mucho hincapié en la cuestión más bien ética para repensar la salud y para ver cómo mejorarla también, ¿no? Seguirla mejorando. Bien, lo que nos dice Saforcada también es una frase muy interesante que dice: el poder no patogeneizante, lo vamos a hacer de vuelta, el poder no patogeneizante es el que deviene de lo autogestivo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que nos está diciendo acá Saforcada es justamente que el poder de lo autogestivo significa el poder de que los colectivos, las personas, las comunidades se organicen y tomen partido por su propia salud, o sea, que defiendan sus derechos a la salud, ¿sí? Y esto también hace que las instituciones, al tener un diálogo más abierto, más transversal, más horizontal, si se quiere, van a lograr entender mejor el grado de situación y van a lograr mejores intervenciones que si seguimos un lineamiento verticalista, lineal, ¿no? Donde el cráneo es el único, pareciera como el único que funciona, la única cabeza que funciona es la cabeza, digamos, del jefe o la autoridad máxima de una institución, cuando todos los recursos humanos de una institución pueden hacer aportes interesantísimos e incluso muy productivos si aquellos que tienen delegado el poder, digamos, pueden saber leerlo, ¿no? Bien. Al respecto, habla acá, ¿no? Justamente de lograr que las familias, las redes sociales, el vecindario, etcétera, se haga carne de estas intervenciones en salud. Es muy importante esto, porque si no, cualquier política pública de salud cae si la población misma no se apropia de ellas, ¿no? De sus herramientas. Y también si las instituciones de salud no salen, digamos, del consultorio, de las oficinas, del hospital y llegan a todos los sectores que tienen que llegar. Bien. Dice, por último, otro aspecto fundamental que no conviene soslayar es que hay que dejar de pensar en situaciones o poblaciones de riesgo, dice.
¿Por qué dice esto? Dice, cuando un profesional percibe un riesgo es que ya está instalado un daño. Bien. Interesante eso también, ¿no? ¿Cuántas veces reaccionamos como detrás del problema y no nos adelantamos al problema? No podemos generar medidas para poder anticipar y poder actuar a tiempo. Bueno, esto también, ¿no? Cada uno tendrá su lectura particular de lo que está sucediendo y también sucede en nuestro país con respecto a las acciones preventivas. Y fíjense ustedes también, ¿no? Que no hay un conocimiento dado, porque al principio se sostenían ciertas hipótesis, por ejemplo, que el virus COVID-19 no, digamos, no podía reproducirse, no se favorecía su reproducción en un ambiente cálido o superior a determinada cantidad de grados, y sin embargo Argentina, cuando empiezan los primeros casos, estaba promediando los 20 largos grados centígrados, por ejemplo, ¿no? También hubo mucha información que fue puesta a prueba, que fue revisada y sigue siendo revisada. Entonces, volvemos a este punto, ¿no? Cuando se percibe el riesgo, muchas veces es porque el daño ya está instalado, ya está caminando, ¿no? Afortunadamente, quizás, obviamente habrá que analizarlo después de esto, porque in situ y en el momento es muy difícil, tenemos que tomar distancia de las situaciones para poder analizarlas con profundidad, pero podríamos llegar a adelantar como una pequeña hipótesis de que si percibimos antes, si logramos anticiparnos antes, podremos anticiparnos también a no caer en esta cuestión del daño. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces lo que nos dice acá Forcada es que muchas veces los profesionales huyen hacia adelante y se ciegan a la visión del daño para solo ocuparse del daño mayor por venir. Este nuevo daño es casi imposible de evitar. Bien, bueno, da algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de que hablaba de la población, una población desnutrida, se la puede vacunar, evitando que contraigan ciertas enfermedades, pero no se evita la emergencia de otros problemas que están asociados, por ejemplo, a esto, a la falta de la disponibilidad de alimentos, ¿no? El concepto de riesgo pasó de ser, en la práctica concreta de los profesionales e instancias de gobierno del sector de salud, una cortina de humo, dice, y un fértil campo para la ineficacia y el despilfarro del dinero. Se ha dado esta situación por el mal uso del concepto, no por la noción teórica epidemiológica y sus potenciales desprendimientos prácticos, que sin duda han sido de gran importancia y un avance en las conceptualizaciones de salud. Bueno, hoy nosotros también tenemos varios conceptos acerca del riesgo, personas con factores de riesgo para contraer el coronavirus, por ejemplo. Pero bien, muchas veces sobredimensionando este concepto se han olvidado otros aspectos. Por ejemplo, y esto para pensarlo, ¿qué ha pasado con la salud mental en este contexto de pandemia? ¿Acaso no fue también subvalorada? ¿Acaso no se pensó seriamente en cómo acompañar a la población en esta situación? Bueno, interrogantes que pueden ir surgiendo. Gracias por haberme acompañado hasta acá.